La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. La hija de Jairo y la curación de la hemorroísa. Mientras Jesús estaba explicando estas parábolas a los discípulos de Juan, se presentó ante el maestro un hombre que su aspecto demostraba una gran aflicción, siendo este ser uno de los principales de la sinagoga de Cafarnaún, que se llamaba Jairo. Y al llegar ante Jesús, postróse ante él como se hacía con los grandes doctores de Jerusalén, rogándole que le escuchase, pues le expuso que la única hija que tenía de 12 años se le estaba muriendo. Y Jairo le imploraba diciendo: Señor, mi hija casi está muerta, no hay esperanza de vida en ella, por lo que solo tú la puedes curar. Yo sé que tu virtud y poder no tiene límites, y si la visitaras, tan solo que tú la tocaras, ella viviría. Jesús, conmovido de tanta humildad y fe en aquel ser que desempeñaba un cargo importante en la sinagoga, se puso de camino con él y sus discípulos, junto con una gran muchedumbre que siempre le seguía. Mas por el camino se iban juntando muchos al enterarse que el maestro iba a casa de Jairo, y fueron tantos los seres que se unieron en torno a Jesús, que se apretaban unos con los otros formando una larga comitiva. Entre la muchedumbre había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Durante este tiempo había padecido mucho visitando a varios médicos, gastando al mismo tiempo todo cuanto poseía, sin conocer mejora de ninguna clase. Antes, cada día se encontraba mucho peor. Mas ella, informada de los incontables milagros que realizaba Jesús, fue en busca de él, encontrándose con Jesús cuando iba a casa de Jairo, y juntándose con la muchedumbre que le seguía, buscaba la ocasión de poderse acercar al maestro para ser curada, pues la mujer tenía la plena confianza y gran seguridad de que si tan solo pudiera tocar su túnica quedaría sana, ya que a Jesús tenía miedo de pedirle nada, porque él siempre estaba rodeado de seres, y ella, con la enfermedad que padecía, en la ley antigua estaba privada de acercarse a nadie, y allí se acercaba y rozaba con todos. Por ello tenía gran temor de ser descubierta, y luchando por su propia conciencia, en medio de la muchedumbre se iba deslizando y pasando uno tras otro hasta que llegó cerca de Jesús. Entonces, implorando a Dios tuviera de ella misericordia, con una gran fe alargó su brazo y tocó el borde de la túnica del maestro, y en aquel mismo instante sintió en su cuerpo una fuerte sensación sobrenatural, quedando ésta curada, puesto que se le secó la fuente de la sangre. Mas en el mismo momento sintió Jesús que había salido virtud de él, y volviéndose hacia la multitud preguntó: ¿Quién ha tocado mi túnica? Con la seguridad que Cristo pronunció estas palabras, todos los que le rodeaban quedaron extrañados, mirándose unos a otros y haciendo espacio alrededor de Jesús. Mas sus discípulos le contestaron: ¿Ves que la muchedumbre se aprieta y nos tocamos unos a otros, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero el maestro, haciendo caso omiso a aquellas palabras, con su clarividencia miraba a su alrededor para conocer quién la había tocado. La mujer temblorosa, llena de temor, se escondía para no ser descubierta, pues temía una amonestación al haber faltado a la ley por rozarse con la muchedumbre que allí había. Mas al ver Jesús que no le apartaba los ojos, mirándola con insistencia, avergonzada al darse cuenta que había sido reconocida por el maestro, bajando la cabeza como culpable y con lágrimas en los ojos, pues estaba emocionada al reconocer el bien que le había hecho el Hijo de Dios con su excelsa virtud, se postró a sus plantas benditas declarándole toda la verdad de lo sucedido, dándole infinitas gracias ante la gran caridad y milagro como curación que con su divina gracia había recibido y ungido. Y Jesús, enternecido y conmovido de la gran fe de aquella alma, reconociendo al mismo tiempo su temor, le dice de esta manera: Hija, tu fe te ha salvado, puedes marcharte en paz, que en nada has faltado y curada estás de tu mal. Despedida la mujer, Jesús de nuevo emprende la marcha hacia Cafarnaún, mas al poco tiempo se presenta un hombre de casa del jefe de la sinagoga a decir a Jairo que su hija ya había muerto, y llegando ante él le comunica la triste noticia, diciéndole con gran pena: ¿Para qué molestar al maestro? Tu hija ha dejado de existir. Al oír esto, Jairo demudó su rostro
y tembloroso, no podía articular palabra. Él se había hecho el ánimo que yendo Jesús a su casa, su hija no moriría. Pero al recibir esta noticia se quedó helado como la muerte. Mas al enterarse Jesús de la misiva que traía aquel siervo de Jairo, se acercó al padre y con palabra segura le dice: no temas, ten confianza y fe en Dios y su hijo, y tu hija vivirá. La gente miraba a Jairo con ojos de compasión, dándole ánimos para que no desfalleciera más. Y él, desmoralizado, miraba a Jesús inseguro de sí mismo, sin saber si tenía que llorar o alegrarse por la confianza y seguridad que el maestro le daba. Mas, emprendiendo de nuevo la marcha, al cabo de poco tiempo, llegaron ante la puerta de la casa. Jesús entró con Pedro, Juan y Santiago, y en el patio había un gran alboroto de lloronas y plañideras. El maestro, al contemplar aquel desconcierto, les amonesta con gran autoridad diciéndoles: ¿a qué viene este alboroto y llanto? La niña no ha muerto, sino que duerme. Al oír estas palabras, toda la concurrencia que había en el patio se burlaba de Jesús, porque sabían seguro que la niña estaba muerta. Mas el maestro, no haciendo caso de la ignorancia de aquellas gentes que desconocían su poder, entró en la casa guiado por Jairo. Adentro, todo era movimiento de la servidumbre de un lado a otro, llevando vendas y aromas para embalsamar a la niña. Jairo, entre una cosa y otra, quedó descorazonado, y le faltaban las fuerzas para poder avanzar hacia la estancia donde se encontraba su hija muerta. Mas Jesús, con potestad de lo alto, le animó a seguir diciéndole: ten fe, que Dios todo lo puede. Y recobrando las fuerzas perdidas, Jairo entró en la estancia. La niña estaba en la cama inerte, sin señales de vida. La familia y amigos consolaban el sufrimiento y llanto de su mujer, que al ver llegar a su esposo acompañado de Jesús, aún lloraba con más desconsolación, y con gritos entrecortados decía: ya es tarde, mi hija ha muerto. Cuando Jairo vio a su hija muerta y la desesperación de su esposa, con fuertes suspiros se tapó la cara con una gran aflicción. Mas Jesús, con autoridad sobrenatural, hizo salir a todos los que estaban en la habitación, quedando solo con los padres de la niña y los 3 discípulos que la acompañaban. Y el maestro, en aquellos momentos sagrados, entrando en gran recogimiento, elevó su puro pensamiento hasta unirse con su Padre, clamándole poder de su omnipotencia, y recibida la gracia solicitada, Jesús cogió la mano de la niña muerta y dijo con una potestad todopoderosa, que todavía su eco retumba por el espacio: en el nombre de mi Padre yo te digo, niña, levántate. Y al instante la niña abrió los ojos y miró a Jesús y a sus padres. Y levantándose, se dirigió hacia ellos para abrazarles, recobrando al momento su aspecto físico con el mismo semblante que antes de caer enfermo. Los padres no cabían de gozo, les parecía que estaban soñando, mas al darse perfecta cuenta de la gran realidad, no sabían cómo demostrar su puro agradecimiento al Maestro. Mas Jesús, no dando importancia, les dijo que le dieran de comer y que no comunicaran a nadie todo cuanto había sucedido con su hija. Dios, con su gran caridad y misericordia, en salvación de todos sus hijos, había guardado aquel acto tan sublime como sobrenatural para Cristo, de resucitar a la hija de Jairo, como un testimonio más ante la doctrina suprema de su Hijo, como único camino de salvación eterna. Puesto que Jairo era un jefe de la sinagoga, por lo tanto nadie podía decir, y menos los escribas y fariseos, que aquel milagro era una cosa premeditada y arreglada, y que por tal motivo era falso, ya que este magnate era un hombre conocido por todo Israel por su opulencia, nobleza e integridad, junto con el renombre que gozaba por el cargo que desempeñaba en la sinagoga hacía muchos años, y debido a ello, nunca pudieron decir delante de él que la resurrección de su hija no fuera cierta, puesto que este padre dio testimonio en todas partes de la veracidad de que su hija, estando muerta, Jesucristo le devolvió la vida. En todos los pasajes como milagros de Cristo vemos con claridad cómo la santa misericordia de Dios dio testimonio irrefutable para que todos los hombres de la tierra, a través de todos los tiempos, pudiéramos creer con fe ciega la verdad inmutable del Salvador de este mundo, y ante tal veracidad que nadie puede negar,
todos aquellos que no quieren reconocer ese camino de doctrina inmaculada que Cristo grabó con su sangre para poder llegar a los cielos, estos un día lo lamentarán con gran aflicción y desespero, derramando lágrimas muy amargas por desechar la gran oportunidad que el Creador ofreció a todos los desterrados por mediación de su Hijo muy amado. Pues nadie debe de ignorar que con la ley suprema de Dios nadie puede jugar y tampoco despreciar, pero por desventura de la pobre humanidad, cada día que pasa el hombre niega y blasfema con su torpe proceder la única verdad y justicia que impera y rige a todo el universo. Más le hubiera valido el no haber nacido, como dijo Cristo antaño, porque en su demencia más desequilibrada se le van a presentar momentos que no podrá superar, en la que cada día se va a precipitar más y más en los abismos tenebrosos de la muerte sin fin, puesto que hemos llegado a los últimos tiempos, donde la justicia y omnipotencia del Altísimo, en su benignidad durante 20 siglos, ahora se ve ultrajada más que nunca por todos los desterrados, rechazando y vociferando contra la gracia que Dios le ha ofrecido para poder retornar a la casa paterna. ¿Qué será del ser humano cuando el Creador derrame la justicia incontenible que se merece? Es algo tan horrendo y atroz que ninguna mente lo puede imaginar, ya que el Supremo va a regenerar este planeta con un diluvio de fuego, limpiando con ello toda la iniquidad que impera en este destierro. Todos los que estaban en casa de Jairo, junto con la muchedumbre que había seguido a Jesús, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, y en particular aquellos que se habían reído del Maestro por lo que dijo al llegar a la casa, todos se quedaron sobrecogidos de temor y temblor. Mas aquellos que creían en Jesús, en su gracia y potestad, no cesaban de pregonar alabanzas a Dios por haber enviado a su Hijo en medio de ellos con aquel poder sobrenatural que en todo momento les confortaba, les ayudaba e iluminaba con una luz y verdad que nadie podía apagar. Mas Jesús encareció que a nadie dijeran lo que había sucedido. Pero, ¿quién podía evitarlo? Un prodigio jamás conocido, en medio de tanta concurrencia y en casa de uno de los más altos personajes de Cafarnaúm. La noticia corrió como un reguero de pólvora, donde todos glorificaban al Altísimo, y no había otro tema en la ciudad que hablar de aquel profeta que no se había conocido otro igual en el pueblo de Israel. Pero el Maestro, como todas aquellas maravillas, las veía como lo más propio y natural, tal y como era el sentimiento de su espíritu, puesto que todo lo realizaba en bien de las almas y no de los cuerpos, porque estos fueron creados para morir. Jesús solo trabajaba y buscaba la salvación del alma, porque es eterna. Y como si nada anormal hubiera sucedido, Jesús se despidió de Jairo y su esposa, pidiéndoles que dieran gracias a su Padre, que a Él lo debemos todo. Juntándose de nuevo con sus discípulos, emprendió su camino de amor y apostolado hacia todos sus semejantes, junto con la gran muchedumbre que siempre seguía tras de él. La paz de Dios reina entre todos.